iba a hablar 2 minutos nada más, que cuando Achila desaparece, yo no sé si es que muere en la batalla, no sé, no lo he leído en ningún sitio, pero el que aparece como el gobernador, o sea, el que gana esa batalla es Artobás, que es hermano de Achila, el hermano más pequeño. Entonces había Domopa, que estaba de obispo en Sevilla, y Artobás, que era el jefe, el que había ganado, o sea, el que se proclama rey de España una vez que ya su hermano y el otro no estaban. Y Artobás decide imponer la capital en Córdoba, pues muy sencillo. La Bética era la parte romana, la más rica, donde había más ciudades, donde había más cultura, había otro ambiente. Y además él no quería irse a Toledo porque Toledo era el trinitarismo para él. Y entonces se quedó en Córdoba, porque posiblemente ya en esa época Córdoba era mucho más grande que Toledo. Tanto es así que en Córdoba se sabe que hay una lista de emires a partir del 711, pero que además uno duran 2 años, uno dura 3 meses, o sea, dura muy poquito tiempo. Pero además todos mueren en pelea, uno en Francia, otro en no sé dónde. O sea, ¿eso qué te indica? Que ellos, eso no eran enemigos, no, eran visibles, claro, jefe del ejército, pero el que mandaba no se iba a ir a la guerra. O sea, ¿quién mandaba? Mandaba Artobás, que fue el mismo que se inventó el mito de Abderramán I. Eso lo dejamos para otra historia, porque eso de Abderramán I fue simpaticísimo. Llegó justo en el momento que tenía que llegar. O sea, nos hace falta un emir. Aquí lo tienen. Joder, ¿de dónde viene? De Bagdad. ¿Y por qué no llegó el año pasado? No, porque ha llegado ahora, cuando a ti te hace falta. Y a mí todas esas cosas en la historia. A ver, la función hace el órgano, no el órgano la función. O sea, la sangre no se limpia porque tengamos un riñón, no. Se tiene un riñón porque hacía falta limpiar la sangre. Entonces, no aparece un emirato porque tengamos un emir, no. Porque nos hace falta un emirato, aquí tenemos un emir. ¿Vale? Y ahora le vamos a buscar a este emir su procedencia, que es sirio, que es el más grande del mundo, que su padre era rey. Por eso ya lo buscaremos después. Y encima, todo esto de la batalla del Guadalete, que fue una batalla ganada por los árabes a los visigodos, y que desde entonces ya son los reyes de España, eso se inventó durante la campaña electoral de Abderramán I. Fue Abderramán, los que le hicieron la campaña electoral a Abderramán, hubo que hacer una campaña electoral. Abderramán I fue los que se inventaron de que ya Al-Ándalus estaba predestinada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que a los cristianos les conviene que Al-Ándalus sea una cosa, un invento de caballería milagrosa árabe, y a los árabes también les conviene que sea sin para decidir lo que hicimos allí. Entonces, como a los árabes les gusta decir, mira lo que hicimos en Al-Ándalus, qué bueno éramos, y a los cristianos les gusta decir, Al-Ándalus no es nuestro, pues claro, aquí estamos en medio, diciendo, nadie nos quiere, ni madre ni padre, ¿no? Y aquí estamos solitos en la vida, pero que no es así. Y Al-Ándalus empieza a ser Al-Ándalus, o sea, lo que va a ser la semilla de Al-Ándalus, empieza sobre el año 820 con el gobierno de Abderramán II. Ese es el que empieza ya a tener un concepto de Estado. Abderramán I ya lo tiene, ya empieza a cobrar impuestos, empieza a tener follones y muchas guerras porque la gente se revela para no pagar y él los obliga a pagar. Pero Abderramán I era emir, o sea, era el general de los ejércitos, el que gobernaba políticamente el Artobás. Y ya Abderramán II, cuando entra en el poder como emir, crucifica al descendiente de Artobás. Además lo crucifica. O sea, no lo hace en plan musulmán, sino en plan romano. Y lo crucifica, y a partir de ahí Abderramán II ya se hace el dueño absoluto tanto de la política como del ejército, y es el que empieza ya a tener una conciencia de Estado y saber que él tenía que hacer algo grande. Era bisnieto de Abderramán I. Y Abderramán III ya estaba casi a la puerta, le faltaba muy poco para crear lo que fue ya el califato independiente, o sea, no le debía nada a nadie. Bueno, pero podemos seguir eso otro día. Y para que veáis que Al-Ándalus es precioso, y había acostumbrarse a decir la época musulmana, en vez de decir, esto no es castillo árabe, no, mire usted, esto es castillo nuestro de la época musulmana, de cuando nuestros antepasados eran musulmanes, pero es nuestro. La Alhambra es nuestra, la Alhambra no está hecha por los árabes ni por los moros, está hecha por los antepasados nuestros. Y la Giralda de Sevilla la hizo un antepasado nuestro, en la época musulmana.
Tanto es así que cuando llegamos a un sitio y te dice, esto es un baño árabe. Mire usted, en Arabia no hay baño. Esto es un baño romano, donde estaba el caldario, el fiario, un monteplario. Exactamente igual que en Al-Ándalus. El caldario, el fiario, ahora se llama en árabe, pero es exactamente el mismo baño romano. En Roma la gente la enterraban en los lados de la vía Appia. Perdón, de cualquier vía. Una cosa de vía Appia porque ahí hay muchas cosas, ¿no? A los lados de los caminos enterraban a la gente. En Al-Ándalus se enterraba a la gente a los lados del camino. En Jerez ha aparecido en la carretera de San Lucas muchísimas tumbas musulmanas a los lados, porque se enterraba a la gente igual que en Roma. Y del Villae romano, que aquella casa de campo grande que tenía de todo, aparece la alquería islámica de la época nuestra musulmana y el cortijo nuestro de ahora. O sea, es lo mismo. Villae, alquería, cortijo. O sea, todo lo que nos va viniendo, y yo creo que, no sé si usted, aquí vino una vez a hablar Antonio Manuel, y explicó perfectamente cómo seguimos siendo dentro de nuestro ser igual que el Islam. ¿Y por qué se dice los flamencos a la paz de Dios? Salam Aleikum. Salam Aleikum significa exactamente a la paz de Dios. Pero como ya no me lo dejan decir, porque somos cristianos, yo te digo a la paz de Dios. Eso lo hacen los flamencos. Y los flamencos se reúnen los cabales, los de la cábila, porque los de la cábila son los cabales. ¿Y qué es la cábila? La familia dentro de Al-Ándalus. Dentro de Al-Ándalus la familia era la cábila. Por eso aquí despectivamente se dice que es un cábila. ¿Por qué? Pues indicando que es como eso de los moros, ¿no? No, pero ya, nosotros hemos creado los cabales. Y lo más bonito, cuando nosotros decimos ole, eso es Allah, ¿no? Como si habéis estado en algún sitio alguna vez en un país musulmán, ellos no aplauden. Entonces cuando algo les gusta mucho dicen Allah, 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 Allah. Mientras más lo repiten, más les ha gustado, nosotros las palmas. Y entonces como aquí no se podía decir Allah, pues decíamos Olé. O L, que es mucho más claro porque la A en una ilema se llama que cambiar la A por la E. Eso hacía mucho aquí. Entonces en vez de Allah es L y es L, con lo que se dice aquí. Entonces cuando decimos ole, estamos diciendo adiós, ¿no? Estamos diciendo canta como Dios. Entonces todas esas cosas que nos siguen quedando. Y una vez uno me dijo, pero aquí ya no hay nada moro. Digo, ojalá, y eso ojalá, no, ojalá lo quiera. O sea, entonces, bueno, eso sería también para hablar mucho tiempo de ver cómo teníamos toda nuestra reminiscencia musulmana aún metida adentro, y eso no nos va a quitar nadie. Porque eso va con los genes, va andando. Porque realmente Al-Ándalus fue tan particular que fue nuestro. Y posiblemente Al-Ándalus se pareciera poco a otros pueblos islámicos. Se parece más a nosotros, que éramos nosotros. Es más, la lengua que se hablaba en Al-Ándalus era lo que se llama algarabía, que ahora resulta que algarabía dicen que es un habla, no sé qué, perspectiva. No, algarabía es un idioma entre el romance y el árabe, que es lo que se hablaba aquí, entre el romance y el árabe. Y así se hacían las canciones, y así se hacía todo. Pero ya digo, debemos reivindicar nuestro pasado islámico como uno más de la historia, y posiblemente el más floreciente, más interesante, y donde más sabio y más gente con ganas de vivir. Y además, la época más brillante, nació el renacimiento europeo, nació en Al-Ándalus. Al-Ándalus no le comunicó a nadie, que decir, no fue transportista de cultura, no cogió la cultura aquí para llevarla, como dicen, no. Al-Ándalus cogió la cultura para vivirla, lo que pasa es que después siguió para adelante, pero que no fue transportista de cultura, la cogió para utilizarla él. Y el momento más bonito de Al-Ándalus fueron los reinos de Taifa, como no puede ser de otra manera, es que nosotros somos Taifa, nosotros nos gusta, ¿no? Reinos más pequeños. Pero curiosamente, cuando en Italia se crean los pueblos independientes, la ciudad de Pisa, la ciudad, dice, lo lindo del Renacimiento, las ciudades italianas. Oye, ¿por qué no dice lo mismo de Al-Ándalus? Lo lindo de Al-Ándalus fueron las ciudades andaluzas, de Al-Ándalus. No, eso se tiene como reino de Taifa, algo de confusión y algo de... O sea, nos están atacando siempre, ¿verdad? Y Jerez fue capital de Taifa, por lo cual nosotros
tenemos orgullosos. Bueno, ya está, seguiremos cuando quieras. Si os parece, abrimos un breve turno de palabras.